y por dejarse usar por Dios y saber que Dios está aquí en este lugar. Amén. Oramos, Padre, te damos muchas gracias por esta mañana, Dios. Te pedimos que nos bendigas, que hables a nuestro corazón, que tu Espíritu Santo venga a inundar mi mente, mi boca de tu palabra, y que si a ti te place usarla, Señor, lo hagas conforme a tu voluntad. Padre, también te pedimos que bendigas la vida de cada uno de nuestros, de nuestra familia, de nuestra iglesia, y que tu presencia esté en medio nuestro. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias. Amén y amén. Primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 13. Es un versículo de una historia muy conocida, muy reconocida por parte de nosotros. Capítulo 16 habla cuando David es ungido en su casa para ser rey de Israel. Pero este versículo 13 tiene una expresión o tiene una frase, o más que una frase, hay algo que marca la vida de David. A partir de ahí hay un antes y hay un después. A partir de ahí la vida de David toma un giro de una transformación impresionante, que después del capítulo 17 en adelante lo vemos. Es muy notorio la transformación a partir de ese versículo, y tiene algo que ver con algo muy importante o con alguien muy importante. A veces la vida nos marca por situaciones, situaciones buenas o malas. A veces decimos, desde aquel día en que tuve el accidente, las cosas cambiaron. Desde aquel día en que nació mi hijo, mi hija, mi vida cambió. Desde que te conocí, mi vida cambió. Hay momentos donde marca nuestra vida una nueva temporada o algo nuevo que a partir de ahí nos acordamos. Amén. La historia está dividida en un antes y en un después de Cristo. Amén. Entonces nuestra vida también está marcada en un antes y en un después. Antes de conocer a Jesús, ¿quién éramos? Después de conocer a Jesús, ¿quiénes somos? Entonces, esta frase o este versículo dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Dice la Biblia que el profeta Samuel había tomado el cuerno del aceite y había recibido una instrucción de parte de Dios para ir a la casa de Isaí, porque Dios había desechado a Saúl como rey y se había provisto para un rey, de un rey para Israel. Y le dice Dios a Samuel: ve a la casa de Isaí, porque de ahí yo voy a proveerme para un rey. Y Samuel, cuando llega a la casa de de Isaí, manda llamar a todos los hijos, y vienen todos los hijos y se presentan delante del profeta, y el profeta, cuando los mira de uno por uno, se equivocó cada vez que sus ojos se ponían en uno de los hijos de Isaí, y decía: sin duda este es el ungido de Jehová. Y Dios le decía: no, él no es. Entonces era tampoco es ese. Y le dice Samuel a Isaí: ¿habrá alguien más de tu casa? ¿Te habrá faltado algún hijo? Y le dice Isaí: sí, falta el más pequeño, el que está cuidando las ovejas. No había sido convocado, no había sido llamado a la reunión. Por algunos comentaristas, teólogos, dicen que David no había sido convocado porque no era hijo legítimo de Isaí, por lo cual algunos dicen que era le llaman así, un hijo bastardo, porque estaba fuera del matrimonio, del vínculo familiar. Por eso no había sido convocado. Otros dicen que no había sido convocado por la edad del muchacho, porque estaba muy pequeño, no tenía la edad como para que el papá dijera o pensara: oh, bueno, si Dios está proveyendo de un rey. Voy muy rápido.
Si Dios está proveyendo de un rey, entonces a lo mejor David es el más pequeño y no creo que él sea el indicado. Entonces algunos comentaristas dicen ciertas cosas, pero lo cierto es que Samuel le dice a Isaí, no nos vamos a sentar a la mesa, porque era algo muy importante para la familia que el profeta se sentara a la mesa con ellos a comer, a convivir, a compartir. Y Samuel le dice, mira, no nos vamos a sentar a la mesa, no te voy a dar el privilegio, no te voy a dar la bendición de sentarnos a la mesa hasta que ese muchacho no venga. Y hay que mandar llamar a David. No había celulares, no había Viper, no había nada de tecnología. Había que ir corriendo hasta donde estaba David. Y cuando van y lo llaman, le dicen, te están esperando. David, me imagino que se sintió importante porque nunca había sido invitado a la mesa. Nadie lo esperaba. Nadie se acordaba quizás de él. Él allá entre el monte, entre las ovejas, tenía una relación con Dios de alguna manera. Los mejores salmos de David están escritos en la oscuridad, están escritos en la soledad, están escritos en medio del dolor, están escritos en medio del olvido de la familia, de los amigos. Los salmos están escritos desde el corazón de David, pero también están escritos desde su corazón, reconociendo la grandeza, la maravilla de ese Dios tan maravilloso que lo ve, lo observa y que también en este momento está pensando en él, ha puesto sus ojos en él. David no tenía idea de que él un día iba a ser rey. David no tenía idea de lo que estaba pasando políticamente en el país. Lo único que a David le importaba era que su corazón se pudiera conectar con el corazón de Dios. La traducción del lenguaje actual dice, Samuel tomó aceite y lo derramó sobre David en presencia de sus hermanos. Después de eso regresó a Rama. En cuanto a David, desde ese día el Espíritu de Dios lo llenó de poder. La Nueva Biblia Viva dice, Samuel tomó el aceite de oliva que había traído y lo derramó sobre la cabeza de David delante de sus hermanos. El Espíritu del Señor entonces descendió sobre él y le dio gran poder. La frase desde aquel día en adelante es una expresión común en la Biblia que se utiliza para indicar un cambio o un punto de partida significativo en la vida de alguien. Desde ese día en adelante las cosas cambiaron para David. El versículo 14 es el versículo 13 leemos que a partir de ese momento el Espíritu del Señor vino sobre David, pero el versículo 14 dice que en ese momento el Espíritu del Señor se apartó de Saúl. Y mire las dos cosas diferentes. Mientras en uno viene el Espíritu del Señor y es transformado, el otro también, el Espíritu del Señor es quitado y también es transformado, pero para mal. Por eso David, cuando decía en el Salmo 51, después de haber pecado, le dice a Dios, vuélveme el gozo de tu salvación, pero no quites de mí tu Santo Espíritu. Él sabía vivir la vida llena del Espíritu Santo, pero también había observado vivir una vida vacía del Espíritu Santo. Él no estaba dispuesto a vivir la misma experiencia que a Saúl le atormentaba. A Saúl no le atormentaba un espíritu maligno, a Saúl le atormentaba la falta de la presencia del Espíritu Santo en su vida. Porque las cosas no son peligrosas, las cosas externas, sino las cosas que no están dentro de nosotros son las peligrosas. No son las pruebas, no son las luchas, son con quién las enfrentamos. Es quién está con nosotros para enfrentar las circunstancias. No es quién nos abandona, no es quién nos traiciona, es saber quién está con nosotros para poder enfrentar las circunstancias. No basta con ser llamado o elegido. No digo que no sirve de nada, no basta. Porque muchos son los llamados y pocos los elegidos.
Y de pronto cuando somos elegidos o llamados por Dios, también podemos distraernos en situaciones y con cosas y podemos desviarnos de nuestro propósito. ¿Cuánta gente hemos conocido que ha sido llamada, ha sido elegida por un ministerio increíble, pero al paso del tiempo se han apartado? Le preguntaron a alguien, al intérprete de Jimmy Swaggart, cuando después de que había pecado, y le dijeron: ¿qué crees tú que le pasó a Jimmy Swaggart para que pudiera fallar uno de los evangelistas más extraordinarios sobre la faz de la tierra? Y dijo él, lo que le pasó a él es cuando él dijo que no necesitaba de nadie. Él pensó que con su llamado podía salir adelante. Pero nos damos cuenta que a veces el llamado, el ser elegidos, porque en ese momento los hijos habían sido elegidos por el Padre. Alguno de ellos pudiera ser el rey de Israel. David mismo había sido elegido, pero le faltaba algo. No bastaba con la elección, no bastaba con el llamado. Porque el llamado uno lo puede abandonar. Alguien puede decir: ¿qué estoy haciendo aquí? No basta con el ser ungido. Saúl era ungido por Dios, mas sin embargo había desobedecido. Judas había sido ungido. Jesús lo llamó, Jesús lo eligió, Jesús le dio de lo que él tenía. Dice la Biblia en uno de los evangelios que cuando estaban los 12, dice que sopló sobre ellos y el Espíritu de Dios vino sobre ellos. Mas sin embargo, la elección, el llamado y el ser ungido no bastaba para que ellos pudieran salir adelante en sus circunstancias. Me gustó mucho lo que dijo Dante Gebel sobre el arrepentimiento de Judas. Dijo él: Pedro y Judas tuvieron la misma oportunidad de arrepentirse y de ser restaurados. El problema de Judas es que él acudió al Sanedrín, él acudió a los sacerdotes, él acudió a la religión. Él pensó que regresando las monedas las cosas iban a cambiar. Pero Pedro fue interceptado, Pedro fue buscado por la gracia. Y la gracia, cuando nos encuentra, entonces las cosas pueden cambiar. Porque podemos arrepentirnos desde nuestros labios, pero no cambiar nuestra actitud. Entonces las cosas van a marchar diferentes. O igual, o peor. No basta solamente con ser llamado o elegido. Tampoco ser ungido, porque podemos decir que estamos ungidos. Yo puedo decirle, pararme cada domingo y decirle que soy un hombre de Dios y que estoy ungido por Dios. Pero ¿de qué sirve que yo le diga eso si el Espíritu Santo está lejos de mí? Si el Espíritu Santo no es quien me dirige, no es quien gobierna mi corazón. Si el Espíritu Santo no es quien está al control de todas las cosas en mi vida. Lo único que basta es que el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, entonces suceden cosas extraordinarias sobre nuestra vida. En aquel momento aparentemente no pasó nada, solamente fue que el aceite se le derramó a David sobre su cabeza. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo solamente venía sobre 3 personas: reyes, sacerdotes y profetas. Pero venía, hacía su función y volvía al cielo, volvía a Dios. No era una presencia permanente. Solamente cuando pedían dirección los reyes para ir a la guerra, entonces el Espíritu Santo venía a través del profeta y el profeta hablaba al rey.
Cuando el rey era ungido como rey, pasaba esto. Entonces el profeta ponía su mano sobre él, derramaba el aceite de la unción y entonces el Espíritu Santo venía sobre él. Y aparentemente no pasó nada porque al otro día David se volvió a ir con las ovejas. A lo mejor usted diga, a lo mejor este día yo le puedo decir, hermano, no se vaya sin la presencia del Espíritu Santo. Y usted espera que mañana las cosas cambien y mañana usted va al mismo lugar de trabajo con la misma gente y se va a enfrentar a los mismos retos, a los mismos desafíos. Pero le digo algo, cuando usted tiene el Espíritu Santo gobernando su corazón y su vida, entonces algo va a empezar a cambiar. Y cuando las cosas comiencen a suceder, usted se va a dar cuenta, yo me acuerdo desde aquel día en adelante, algo se transformó en mi corazón. Algo cambió, algo Dios puso en mi corazón que yo no tenía. Nosotros crecimos en una iglesia pentecostal de Hueso Colorado, donde los cultos eran 10, 11 de la noche y no había límite de tiempo, no había forma de estar checando los relojes. Gracias a Dios no había celulares todavía. Nos juntábamos en casa de hermanos a orar, a ayunar, a interceder por los que no habían sido bautizados con el Espíritu Santo. Era importantísimo para nosotros hablar en lenguas. Hoy en día en redes sociales circulan mucho frases como, ¿de qué te sirve hablar en lenguas si no controlas la que tienes? ¿De qué te sirve hablar en lenguas si no amas a tu hermano? ¿Y de qué te sirve hablar en lenguas si eres esto, si eres aquello? Y yo creo firmemente, sin temor a equivocarme, que esa campaña no solamente son de alguna manera verdades, pero también creo que cuando uno es bautizado con el Espíritu Santo y comienza a hablar en otras lenguas, algo comienza a cambiar dentro de nosotros, porque la única forma de hablar misterios con Dios es hablar en otras lenguas. La única forma de tener una comunicación directa de mi espíritu con el Espíritu de Dios es hablar en otras lenguas. Y no había forma de irnos a casa sin poder tener un tiempo que el Espíritu Santo descendiera sobre nosotros y empezáramos a hablar en lenguas en el servicio. Y antes era común. Y antes lo deseábamos con todo nuestro corazón. Antes lo anhelábamos. Antes decíamos, ¿por qué yo no hablo en lenguas? Llegábamos con los pastores y decíamos, pastores, ¿por qué yo no hablo en lenguas? ¿Por qué yo sí, yo no? Algo cambió. Algo cambió en la iglesia pentecostal o pentecostés. Algo dejamos de hacer. Algo dejamos de buscar. Algo dejamos de anhelar. Algo dejamos de que fuera importante, como decía la canción. Él es lo más importante para nosotros. Él debe ser la persona más importante para ti, para mí. Cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, pasan algunas cosas. Somos sacados del anonimato. Algo sucede en nuestra vida. No nos promovemos, el Espíritu Santo nos promueve. No es que nosotros hayamos salido, sino que el Espíritu Santo nos saca del anonimato para que entonces podamos brillar con mayor luz, podamos brillar con mayor intensidad, podamos ser las personas que Dios quiere que seamos, los cristianos que Dios quiere que seamos. Necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida. Necesitamos buscarlo con todo nuestro corazón. Él es una persona. A Él solamente invítalo a venir a tu corazón, invítalo a venir a tu vida, a ser parte de tu día a día. Cuando el Espíritu Santo viene sobre nuestra vida, entonces somos convocados a la mesa.
empezamos a pastorear en la iglesia en Tennessee. No me acuerdo, en agosto por ahí nos movimos de Atlanta a Tennessee. Y en diciembre me dice, Laura, vamos a hacerle una cena a los hermanos, a los que sirven, a los líderes y a los que sirven. Invítalos a una junta y yo les preparo la comida. Y Laura, como siempre, se pulió, puso una mesa larga, la arregló, la adornó, cocinó para ellos. Y yo los cité a una junta y cuando llegaron dijeron, ¿qué es esto? Le dijimos, bueno, más que junta, es una forma de agradecer su servicio. Se había convertido Tomás, muchacho guatemalteco. Tenía algunas semanas de haberse convertido y cuando él escuchó que íbamos a tener junta, él me dijo, pastor, ¿y puedo asistir yo? Le dije, sí, Tomás, puedes asistir, ven a la iglesia, ven a la tarde a la junta. Y cuando llegó Tomás y vio aquello, se sentó con nosotros a la mesa. Y de pronto cenamos, convivimos, les agradecimos y cada quien empezó a decir algo bonito. Y cuando llegó el momento de Tomás, dijo, pues yo no soy ni líder, ni soy nadie. Y dijo Tomás, pero nadie me había invitado a sentarme a una mesa tan bonita y con gente tan importante. Estoy hablando hace más de 20 años. El año pasado estuve con Tomás en Tennessee casi una semana, 10 días. Estando en la mesa con su esposa, sus hijos y alguna familia de él, me dice Tomás, ¿se acuerda, pastor, aquella vez que usted nos invitó a una junta y era una cena que nos prepararon? Que sí, Tomás, sí me acuerdo. Y me dijo esa frase, desde aquel día, pastor, desde aquel día mi vida cambió. Porque alguien me invitó a sentarme con él. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, somos convocados a la mesa, a donde no habíamos sido convocados antes, donde nadie se acordaba de nosotros antes. Somos promovidos por el Padre. No nos sentaremos a la mesa hasta que no se aparezca David. No nos sentaremos a la mesa hasta que no se aparezca José. No nos sentaremos a la mesa hasta que no se aparezca Rutilio, hasta que no se aparezca la iglesia Kislev. No nos vamos a sentar a la mesa. No podemos seguir con el propósito, no podemos seguir con el plan, porque alguien tiene que estar a la mesa. Alguien que ha sido llamado, alguien que ha sido elegido, alguien que ha sido ungido, pero alguien que el Espíritu Santo vino sobre él o vendrá sobre él. No nos podemos sentar a la mesa hasta que esa persona no esté aquí con nosotros. ¿Y cuántas veces hemos sido llamados a sentarnos a la mesa, pero por los quehaceres de la vida, los afanes, el trabajo, las cosas que nos rodean, nos impiden llegar a la mesa? Y nos hemos perdido de la bendición de Dios. Cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, somos llenos de valor para predicar el Evangelio. Pedro había sido llamado, había sido elegido de los 12. Pedro había visto los milagros, Pedro había escuchado cada enseñanza de Jesús. Pedro había estado en la montaña cuando Jesús fue transformado, fue en ese momento donde se le aparece Elías y Moisés en la transfiguración. Pedro había experimentado el poder de Dios de una manera increíble, pero cuando su vida estuvo en peligro por el Evangelio, él prefirió él prefirió negar. No una vez, 2 veces, 3 veces y la tercera hasta lo maldijo para que le creyeran. Porque una vida sin el Espíritu Santo es una vida de cobardía, es una vida de placer, de estar en un momento de placer o placentero. Decir, estamos en nuestro, dijo alguien, estamos en nuestra burbuja.
Estamos en nuestro lugar cómodo de confort, porque de pronto el Espíritu Santo puedes estar viendo alguna película que te gusta y de pronto el Espíritu Santo puede indicarte hacer algo. Ay, Señor, pero está muy caliente. Ay, Señor, pero no traigo gasolina. Ay, Señor. Entonces, de pronto eso pasa. Pedro había sido elegido, había sido ungido, había sido llamado, pero le faltaba algo más. Cuando se enfrentó a situaciones, entonces él negó a su maestro, negó a su Señor, lo maldijo y se fue. Porque a veces es más fácil irse, abandonar, renunciar. A veces es más fácil cambiar. ¿Están enojados? Porque no queremos ser dirigidos por alguien. Porque no queremos ser que alguien nos gobierne. Jesús le dijo a Pedro, ahorita tú haces lo que tú quieras, pero vendrá un momento donde no vas a hacer lo que tú quieras. Él te va a llevar a donde Él quiera. Te va a hacer decir cosas que no quieres. Te va a hacer cosas que no están en tus planes, no están en tu propósito, pero el Espíritu Santo te va a motivar a hacerlo. Pero de pronto Pedro con 120 se juntan cuando Cristo asciende al cielo y le dice, por favor, ya les había dado indicaciones, ir por todo el mundo, predicar el evangelio. Vayan, espárzanse por todas partes y vayan y prediquen lo que han visto, lo que han oído de mí. Pero ¿cómo le van a hacer si tuvieron miedo cuando Jesús estaba con ellos? ¿Cómo le van a hacer ahora que Jesús no está? ¿Cómo le van a hacer ahora que el maestro se ha ido, se les ha sido quitado? Nos da miedo enfrentar situaciones aparentemente solos. Nos da miedo tomar decisiones aparentemente desde nuestra propia perspectiva. Pero dice la Biblia que permanecieron en el lugar donde Jesús les dijo, no se vayan de ahí, de ese lugar, hasta que no haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No se vayan de ahí. Y ellos permanecieron, dice la Biblia, que empezaron 500 personas, se reunieron en el aposento alto en el libro de los Hechos. Pasó un día, pasaron 2 días, pasaron 3 días. Algunos se desesperaron y dijeron, tengo que irme a trabajar porque aquí no ha pasado nada. Otros a la semana dijeron, ¿sabes qué? Mi mamá se enfermó y tengo que irme. Y cada uno empezaron a retirarse. De los 500 quedaron 120 personas. Y dice la Biblia que de pronto vino un viento recio sobre aquella casa que llenó el lugar. Y dice que lenguas como de fuego se asentaron sobre cada uno de ellos y empezaron a hablar en otras lenguas. Y aquel Pedro temeroso, aquel Pedro cobarde, se levanta en medio de la multitud y le dice, varones israelitas, no estamos ebrios, no estamos borrachos. Esto no es otra cosa más que lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Esto no es parte de nosotros. El hablar en lenguas no es parte de mí. El hablar en lenguas no es algo que aprendí. El hablar en lenguas no es algo que el pastor me enseñó. El hablar en lenguas es una relación personal con el Espíritu Santo. Yo no voy a parar de hablar en lenguas porque de pronto me equivoco. No voy a dejar de hablar en lenguas porque de pronto hago cosas que no debo de hacer. No se crea con esas cosas que pasan en las redes sociales. Usted busque el hablar en lenguas, anhélelo con todo su corazón y yo le aseguro que desde ese día en adelante algo va a cambiar en su corazón y en su vida. Somos llenos de capacidades que antes no teníamos. Cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros y empezamos a hablar en otras lenguas, somos llenos de capacidades que antes no teníamos.
Antes no podíamos hablar delante de la gente. Me acuerdo que en una ocasión, la primera vez que prediqué en Centro de Alabanza, me dijo Laura, ¿ya te diste cuenta que en esa iglesia hay muchos ingenieros, abogados, doctores? Hay mucha gente preparada académicamente. No te da miedo, no te asusta el auditorio, no te asusta pararte delante de ellos y sobre todo no solamente eran ingenieros, eran gente que habían escuchado grandes predicadores, grande gente, hombres de Dios increíbles. Si a veces para recoger una ofrenda daban un sermón increíble. Y si estaba nervioso con eso que me preguntó Laura, imagínense cómo me puse. Me temblaban las piernas, me temblaba todo el pecho. No, esa era otra cosa. Pero me acuerdo que me subí, hablé de lo que Dios había puesto en mi corazón. Y cuando salimos me dice uno de ellos, un doctor, nunca había sentido lo que sentí hoy. Porque las capacidades las da Él, no somos nosotros. Pedro no tenía la capacidad de hablarle a una multitud de Cristo. Lo había negado, había maldecido a Jesús, a su Señor. Ahora estaba puesto de pie delante de la multitud predicándoles. Y en su primer sermón se convirtieron 3,000 personas. En su segundo sermón se convirtieron 5,000 personas. ¿Quién hace eso? No es nuestra capacidad, ni nuestro estudio, ni nuestra escuela bíblica. Es el Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cómo puedes ganarte a tu familia? Teniendo una relación personal con el Espíritu Santo y dejar que Él haga lo que tenga que hacer a través de nosotros. Fui a una capacitación a Monterrey de un trabajo. Habíamos como 60 personas. Y el primer día nos teníamos que presentar y todos tenían que dar su currículum. Y se levantó uno, soy ingeniero, quién sabe de qué, y estudié en tal universidad y me gradué con honores y esto y lo otro. Y cada uno empezaron a decir quiénes eran, dónde habían trabajado. Llegó un momento donde yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy aquí? Cuando me tocó a mí, dije, soy Crispín Alvarado, solo estudié secundaria. Y alguien me preguntó, el que estaba dando la conferencia, hizo cara así como, ¿what? ¿Qué haces aquí? Dijo, ¿y tienes algún otro estudio? Le digo, sí, estudié en la escuela bíblica. Dice, ¿eres cristiano? Le digo, sí. Si no estudiaste algo más, yo pues una licenciatura en teología. Entonces no solamente eres cristiano, eres pastor. Le digo, sí. Y dice él, ahora entiendo por qué estás aquí. Porque no somos nosotros. Nosotros no tenemos la capacidad de hacer nada. Voy a decir algo sin el afán de ofender a nadie, pero somos torpes. Somos incautos, tomamos decisiones equivocadas, nos equivocamos una, otra y otra y otra vez. Y nos seguiremos equivocando con la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, lo seguiremos haciendo. Seguiremos haciendo cosas que no debemos de hacer, pero es la naturaleza humana.
Pero no por eso voy a dejar de hablar en lenguas. No por eso voy a dejar de buscar al Espíritu Santo y decir, Señor, llena mi vida. Quiero saber qué se siente. Quiero saber qué es lo que está pasando, porque yo sí, yo no. Y la promesa es para todos. Todos aquellos que anhelan, aquellos que quieran, aquellos que busquen la presencia y la llenura del Espíritu Santo. Él está dispuesto para dárnoslo, para entregártelo. No sé si lo vaya a hacer hoy o mañana, pero de que lo va a hacer, lo va a hacer si tú lo anhelas con todo tu corazón. Si la llenura del Espíritu Santo, haremos las cosas en nuestras propias fuerzas y con nuestras propias capacidades. Tardaremos más tiempo de lo que debiéramos hacerlo. Pero si hoy lo llamas, lo anhelas con todo tu corazón y lo deseas, el Espíritu Santo entonces, al Espíritu Santo entonces desde este día en adelante algo sucederá en tu corazón y en tu vida. Algo se va a mover en ti. Algo se va a mover en tu interior. Las noches de oración serán diferentes. Las mañanas serán diferentes. Los días serán diferentes. Te volverás más sensible a su voz, a su llamado, a su presencia. No tendremos que decirle a los muchachos que nos digan levante las manos. El Espíritu Santo te hará sentir qué tienes que decir, qué tienes que hacer. Algunos levantarán sus manos, otros levantarán su voz. Termino con dos historias. Había un pastor, Salvador Santos Ruiz, Salvador de la Rosa, un viejito increíble, que amamos con todo nuestro corazón, ya está en la presencia del Señor. Él era elegante. Él decía que si no usábamos perfume los predicadores no teníamos unción. Que si usted no huele a un buen perfume no trae unción. Dejen que sea otra cosa. Siempre bien peinado, además traía su peine y siempre le daban el lugar, ponía su Biblia y lo primero que hacía era sacar su peine y se peinaba, se acomodaba su saco, su corbata, se miraba que todo estuviera bien, no como su pastor, ¿no? Se me olvidó el saco. y comenzaba a predicar. Y él nos platicó una historia en una ocasión, no sé en qué lugar, pero si él nos la platicó, le creo. Y dice que en una ocasión hablaron del municipio de esa ciudad y le dijeron a la secretaria de la iglesia, el domingo el alcalde estará en su iglesia. Él decidió ir, visitarles. Y la secretaria dijo, está bien, perfecto, estaremos al pendiente de él. Cuando le dijeron al pastor, el pastor citó a junta a todos los hermanos, a la mesa directiva, y les dijo, el domingo estará el alcalde con nosotros, vamos a tener algunos cantos solemnes, tranquilos, donde no pase mucho algarabía, vamos a dejar que siempre el Espíritu Santo le damos el lugar, pero esta ocasión vamos a quedar bien con el alcalde. Que no se vaya a asustar con la hermana Panchita que empieza ahí a hablar en lenguas y a brincar y a gritar. Por favor, los diáconos me la aplacan. Y se llegó el domingo y llegó el alcalde con su comitiva y lo sentaron enfrente y cantaban cantos como para que no. Y un último canto que cantaron de adoración. La hermana Panchita apenas iba a levantar las manos y los diáconos le decían, no, hermana, tranquila. Porque sabían que si levantaba las manos, aquello se deschongaba. Pero el último canto, dice la hermana Panchita, hoy con ese canto me convertí. Y levantó las manos y empezó a hablar en lenguas y empezó a brincar y a danzar y se salió de la silla
y se vino danzando por todo el pasillo. Llegó al altar, dio como 2 vueltas en el altar danzando, hablando en lenguas. Se le acercó al alcalde, puso su mano en la rodilla del alcalde, oró por él y se fue. Y el pastor, muy apenado, va y le dice al final de la reunión, le dice al alcalde: discúlpenos, alcalde, que la señora, es la hermana Panchita, así es, medio imprudente. Y le dice el alcalde: pues yo no sé qué es esa mujer, pero traía un dolor en mi pierna que estaba a punto de irme. Pero cuando ella puso su mano, algo caliente se vino sobre mi rodilla y se me quitó el dolor. Porque cuando el Espíritu Santo está en la vida de alguien, algo sucede. Y podemos nosotros, ayer tuvieron un evento increíble, precioso. Gracias a todos los que trabajaron, a todos los que aportaron, a todos los que hicieron, a todos, muchas gracias. Y podemos hacer campañas y podemos hacer eventos y nos vamos a tardar más si no le damos el lugar que le corresponde al Espíritu Santo, no solamente los domingos, sino en nuestra propia vida. Podemos tardarnos 10 años en llenar este lugar, cuando lo podemos hacer en semanas, en meses, si el Espíritu Santo se comienza a mover de una manera increíble en nosotros. Termino. Yo me convertí en el 90 y yo escuchaba hablar en lenguas a todos en la iglesia. Hermano Isaías, hermano Benigno, gente increíble, gente de Dios. Lidia, Laura, Olga, jóvenes. Yo decía, ¿por qué yo no? Y ayunábamos y hacíamos cosas porque yo quería ser lleno del Espíritu Santo. Sabía que en el momento en que recibí a Cristo, el Espíritu Santo estaba sobre mí. Los jueves estamos enseñando la doctrina del Espíritu Santo. Va a llegar un momento donde vamos a hablar hablamos sobre el sello así, pero vamos a hablar sobre el sello y la llenura, que son 2 cosas diferentes. Y a esto me refiero esta mañana. El sello lo tenemos, pero la llenura es cuando dice la Biblia: de su interior correrán ríos. Y esos ríos no los puedes parar. Por eso hablas lenguas y no lo puedes parar. Y yo me acuerdo que le decía a Dios, porque yo no, le decía a Laura y le decía a don Marcos, porque yo no, porque todos sí, yo no, y le decía al pastor, oren, y oraban por mí y no pasaba nada. Había un campamento de jóvenes en Monterrey, siempre se hacían en Semana Santa o en esos días de Semana Santa. Y yo me acuerdo que un día, yo no soy mucho de guiarme por sueños, ni mucho menos, pero yo me acuerdo que un día soñé que íbamos a un campamento, a ese lugar, a Monte Carmelo, en Monterrey, y que ahí Dios me bautizaba con el Espíritu Santo. El problema es que era en el mes de junio, y que el campamento era 23, 20, así lo soñé, 23, 24 y 25 de junio, y que el día de mi cumpleaños Dios me bautizaba con el Espíritu Santo. Eso yo lo soñé. Y cuando yo le platiqué a Olga, y no sé si Laura se acuerde, me dijeron: no, pero es que el campamento allá son en abril, nunca son en junio. Bueno, pues yo no sé. Eso fue como en octubre, noviembre. En enero anuncian que el campamento de Monte Carmelo se va a posponer para el mes de junio. Y las fechas eran 23, 24 y 25 de junio. Y yo dije: yo no sé qué voy a hacer o qué tenga que hacer, pero yo tengo que estar ahí. Pedí permiso en mi trabajo, me habían dicho que sí. Una semana antes me dijeron que siempre no, porque había mucho trabajo. Y yo le dije a mi supervisora: lo siento mucho, o me das permiso o renuncio. Dijo: pero ¿cómo es posible que quiera renunciar? Pues es tu trabajo, de esto vive. Le dije: sí, pero a donde quiero ir es más importante para mí en este momento.
O me das permiso, renuncio. Gracias a Dios que al final me dieron permiso. Y nos fuimos. Y yo desde el primer día dije, Dios, aquí mero. Y hablábamos. Y la gente, habíamos más de 5,000 jóvenes, imagínense. La gente hablaba en lenguas, la gente se tiraba al piso, yo nada. Primer día, segundo día. El tercer día nos teníamos que regresar nosotros a mediodía en el autobús. El último servicio era a las 4 de la tarde, para terminar como a las 6 de la tarde. Y yo me acuerdo que el chofer entendió mal. Nosotros ya estábamos mero atrás de todas las jóvenes esperando el autobús para llegar y subirnos y regresarnos. Y yo me acuerdo que la predicadora dijo, hay jóvenes que vinieron para recibir el bautismo del Espíritu Santo y no han recibido nada. Dijo, yo quiero que levanten sus manos, porque ese es el momento donde lo vas a recibir. Yo la verdad ya estaba muy desilusionado, muy cansado, había luchado mucho para recibirlo. Además hasta estaba tentado en imitar otras lenguas. Y me acuerdo que ese día, atrás de la plataforma estaba lejos, estábamos mero atrás. Yo me acuerdo que yo solamente le dije, Espíritu Santo, tú sabes que te deseo con todo mi corazón. Que vine hasta aquí nada más por ti. Yo me acuerdo que levanté mis manos. Sentí una mano en mi hombro. Yo pensé, es algún muchacho que está orando, algún pastor que está orando, alguien de los jóvenes de la iglesia que está orando por mí. Y me acuerdo que en ese momento empecé a llorar y decirle, Espíritu Santo, te necesito, es lo único que necesito de ti. Y yo me acuerdo que comencé a brincar y comencé a hablar en lenguas. Faltaban 15 para las 5 de la tarde, porque yo vi el reloj. 15 para las 5 de la tarde, cuando yo levanté mis manos. Cuando yo volví en sí, que no volví en sí, sino que abrí mis ojos y empecé a observar, estaba mero enfrente de la plataforma. Era las 9 de la noche. Y yo volteé hacia atrás y estaban todos los muchachos tirados en el piso, lleno de tierra, las muchachas con los pelos parados, los muchachos con las camisas llenas de tierra. Y yo le preguntaba a alguien, ¿no te pisé? Me dijo, no. Iba con alguien más y le decía, no te pisé. Me decía, no. ¿Cómo llegué acá? Yo no sé. Pero es la experiencia más extraordinaria de mi vida. Los que hemos experimentado el bautismo del Espíritu Santo, podemos decirles con toda certeza, amados, esto también es para ustedes. La iglesia tiene que fluir en el bautismo del Espíritu Santo. Somos una iglesia pentecostal, somos una iglesia del Espíritu, somos una iglesia donde el Espíritu Santo es lo más importante para nosotros, es donde el Espíritu Santo va a poder descender sobre nuestras vidas, y no importa lo que hiciste ayer, no importa lo que vas a hacer mañana, si tú lo anhelas, si tú le llamas, si tú lo deseas, si tú lo invitas, Él vendrá sobre ti. Y desde ese día en adelante algo sucederá en tu corazón y en nuestra congregación. Póngase de pie, por favor. Venga aquí, por favor.